Bueno, imagínatelo, es un día cualquiera, estás revisando emails y de repente, ¡ting! Recibiste un email, abres el email y ves que alguien comentó en uno de tus episodios y te dice, muchas gracias por lo que me diste en este episodio y es justo lo que necesitaba, de verdad que gracias. Y es posible que te quedes como que, wow, de verdad, yo no publico un episodio de podcast desde 2021. ¿Todavía hay alguien que escucha este podcast? Pues mira, te cuento que sí, es muy posible que haya alguien que todavía escucha, sobre todo si lo dejaste colgado y está disponible en las plataformas de distribución. Es muy posible que todavía haya gente que entra y escucha y le encuentre valor a lo que estás ofreciendo. Y también es posible que esta no es la primera vez que recibes este tipo de notificaciones y que te da esa sensación de que, ¿no? Cuando lo estás leyendo, el corazón va a millón y dices como que, wow, todavía hay alguien escuchando esto. Yo ni siquiera lo he promocionado, no he hecho nada y hay gente que lo está escuchando. Y uno como que le entra esta piquiña de como que, oye, tal vez debería retomar ese podcast. Y si estás aquí hoy, es posible que esa piquiña se haya convertido en algo bastante serio. Y si ese es el caso, quédate escuchando, porque hoy voy a ofrecerte 3 cosas que debes considerar y que no debes dejar de hacer antes de comenzar el proceso de relanzar tu podcast. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Bueno, si llegaste hasta aquí es posible que tu podcast haya estado invernando un ratito o tal vez un ratote. Y está bien, eso pasa, le pasa a muchísimas dueñas de marcas personales, a empresarias, a emprendedoras, a creadoras de contenido. La vida pasa, hay veces que uno tiene que dejar de hacer el podcast por X o Y razón, que puede ir desde mucho trabajo, clientes, falta de conocimiento, falta de experiencia y el perfeccionismo que se va enroscando así por el cuello. Puede ser cualquier razón la que sea. Pero si te está entrando esa piquiña de que genuinamente lo quieres retomar, hay 3 cosas que de verdad no debes pasar por alto antes de comenzar el proceso de retomar tu podcast. Y esto te lo cuento hoy basándome en la experiencia de personas con las que he hablado y también en mi propia experiencia que he relanzado más de una vez. He cometido unos cuantos errores que no quisiera que cometieras tú. Vamos a comenzar. Cuando decides que quieres retomar tu podcast, el primer paso que debes tener en cuenta es entender cuál es tu propósito actual. Una verdad importante que no debemos pasar desapercibida es que la tú de hoy no es la misma tú que empezó ese podcast hace meses atrás o hace tal vez años atrás. Así es que es importante identificar cuál es tu propósito actualmente. Antes de retomar ese podcast, pregúntate, ¿el podcast que quieres lanzar ahora es igual o bastante similar a ese podcast que ya lanzaste? ¿Son temas bien parecidos lo que quieres tratar? ¿Es un podcast que le habla al mismo tipo de gente, a la misma audiencia, que soluciona tal vez los mismos problemas que había solucionado antes? ¿Qué fue lo que funcionó qué fue lo que le funcionó de ese podcast a tu audiencia y qué fue lo que te funcionó a ti de ese podcast? ¿Hay algo que de ese podcast que tal vez pienses que necesitas cambiar? Sea de la forma en la que te acercas al podcast o inclusive el delivery, la forma en la que hablas o el estilo, el formato. ¿Qué te gustaría cambiar de ese podcast? Y sobre todo, ¿cuál es el motivo principal que tienes para retomar ese podcast? El motivo o propósito que tienes para retomar el podcast puede ser que quieres posicionar tu marca, puede ser que quieres conectar con tu audiencia o que quieres informar y educar a tu audiencia o incluso que quieres atraer nuevos clientes. Tener tu propósito claro es clave, porque te va a ayudar a ser muchísimo más objetiva en los siguientes pasos que vamos a discutir hoy, sobre todo en esa parte de la auditoría de tu podcast. Y no solo eso, sino que también te va a ayudar a planificar mejor tu podcast para que no vuelva a pasar que lo dejes aparcado una vez más. El paso número 2, entonces, es auditar tu podcast. Este paso es bien similar a hacer una limpieza de closet o casa al estilo maricondo, en el que vas a decidir qué puede quedarse, qué puedes retomar o revisar o reestructurar y qué necesitas decirle adiós, ya no quiero más. Cuando revises tus episodios, mira a ver si hay alguno que sigue siendo relevante para la audiencia a la que le vas a hablar ahora. Si no ha cambiado, es posible que hayan muchas cosas relevantes o con el pasar del tiempo es posible que hayan cosas que hayan cambiado. Así es que mira a ver si hay algo de esos episodios que se puede reutilizar. O si hay alguno que sencillamente se siente fuera de lugar, que dices como, lo siento, esto es como la moda de las maripositas en el pelo de los años 2000 que hubiésemos querido que nunca hubiese pasado,
Pues así mismo, si hay algún episodio que de verlo o de escucharlo dices, uy, esto nada que ver, debería eliminarse, pues ponlo en nota también. No necesariamente quiere decir que tienes que borrar todo lo que tienes ahí. Y de hecho, por eso es que haces esta auditoría, para saber si realmente necesitas borrar lo que está ahí. Este proceso es bien útil para que identifiques si hay algo que vale la pena destacar de lo que ya trabajaste. Te voy a contar algo personal, uno de los errores que yo cometí. Yo tuve un podcast que se llamó Desde el Útero, que duró por 4 años, tenía una audiencia cautiva, gente que me seguía con ese podcast, que era una audiencia caliente, estaban activadas y ese podcast me trajo muchas cosas súper bonitas. Pero pasaron 4 años, conforme fui creciendo me fui dando cuenta que tanto la audiencia como el podcast se iban moviendo a otro enfoque y decidí que tenía que relanzar ese podcast. Pero mi error fue este. En vez de utilizar esa misma audiencia y sencillamente hacer como hice ahora en lo que haces café y alto y claro, que fue usar esa misma base de escuchas para relanzar ahí mismo con ya la gente que tenía caliente, pues no hice eso. Cerré el podcast desde el útero y comencé desde cero. ¿Qué pasa? La audiencia en podcasting corre de una manera bien peculiar. Para hacerte una idea de cómo corre, mírate a ti misma como audiencia, qué es lo que haces. Es posible que haya un podcast que te encanta, que no te perdías y lo escuchabas frecuentemente. Cada vez que salía un episodio, tú estabas ahí. Pero pregúntate si ahora todavía tú escuchas ese podcast de la misma manera o si es solo de vez en cuando o si de repente se te olvidó que existía y escuchaste algo nuevo de ese podcast o si dices, espérate, esta persona a mí me gustaba mucho, me gustaba su información y vuelves a retomar y escuchar el podcast. Pues así mismo como actúas tú, actúa tu audiencia. Entonces, estoy clara y segura que mucha gente, aunque yo anuncié y dije que iba a cambiar el enfoque del podcast, que se iba a llamar de manera diferente, que venía con algo nuevo, es muy probable que mucha gente no escuchó ese episodio. Y claro, empecé desde cero cuando ya yo tenía una audiencia que estaba esperando y quería la información que yo estaba ofreciendo. Para colmo, desde el útero, que se convirtió en Vivir con Endo, no lo terminé. Hice como 8 episodios solamente porque la vida pasó, pasaron 1000 cosas y no pude seguir con el proyecto. Entonces, claro, ahí dejé una audiencia cautiva que estaba nutrida, la dejé sin más. No cometas ese mismo error. Si tu audiencia sigue siendo la misma o bastante similar, quédate con esa audiencia y lo único que tienes que hacer es renovar en el mismo RSS feed. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes grabar de 1 a 3 episodios explicándole a tu audiencia por qué abandonaste el podcast, dónde estás ahora y qué es lo que piensas hacer. Puede que haya gente que se vaya, puede que haya gente que se quede. Está bien, es bueno cernir y saber quién se quiere quedar. Así le das la oportunidad a que si hay alguien que genuinamente se quiere quedar, se quede. Y un truco que funciona bien nítido, que yo lo hice en este último lanzamiento, es llevar a la gente tras bastidores. Llévalos atrás, enséñales qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, las preguntas que te surgen, las dudas, las paredes con las que te encuentras. Enséñale todo eso. A la gente eso le gusta mucho y eso crea mucha fidelidad y crea mucha conexión con la audiencia. De fans van a pasar a ser super fans, como dice Pat Flynn. Ahora, ¿qué pasa si tus temas cambiaron radicalmente? Digamos que, por ejemplo, de hablar de salud, ahora estás hablando de tecnología, cambió completamente. Si ese es el caso, tienes varias opciones aquí. Pregúntate, ¿vale la pena conservar ese podcast antiguo en un hosting tal vez más barato o gratuito? Si todavía sigue moviendo la rueda y hay gente que lo busca y que lo escucha, tal vez sería una buena idea dejarlo. O tal vez puedes hacer un episodio final donde cierres y le digas a la gente, me fui por un rato, no voy a regresar, estoy en nuevos rumbos, me estoy yendo a hacer esto otro, aquí es donde me puedes conseguir. Tú nunca sabes si hay alguien por ahí que quiere específicamente lo que estás ofreciendo ahora. Y también ese podcast te puede servir como información y data que tienes por si acaso de repente en ese nuevo proyecto que estás lanzando necesitas auspiciadores o necesitas enseñarle a alguien lo que tú has hecho antes. No cometas el error que yo cometí, que fue que yo borré absolutamente todo lo del útero. Yo lo bajé del hosting y borré absolutamente todo. No me quedé con ningún episodio, solamente los crudos y las ediciones que yo había hecho para subirlas, pero nada publicado.
Ni siquiera bajé las métricas. Entonces, claro, cuando ya luego de un tiempo, luego pasan años y decido que quiero retomar esa vida de productora, pero esta vez en podcasting, no tenía nada que presentar y decir, mira lo que yo he hecho. No tenía una prueba contundente, no tenía nada que demostrar a lo que yo había hecho por 4 años. Sí, ese podcast sigue en YouTube, pero la audiencia que yo cultivé mayormente era audio, así es que YouTube no es representativo para nada de la audiencia que tenía creada antes. ¿Qué pasa si decides hacer ese borrar todo rastro de que estuviste aquí? ¿Cómo sabes si esa es la opción para ti y si te debes ir por ahí? Esto es casi una auditoría completa. Pregúntate nuevamente, ¿ese contenido que tienes publicado ahora mismo puede dañar tu credibilidad? ¿Ya tal vez no cumple con tus estándares actuales? ¿O no está relacionado para nada con tu marca y prefieres borrarlo en absoluto? Si ese es el caso, procede a borrar. Pero antes de que lo hagas, importante, descarga todos sus episodios y descarga también las métricas de cada episodio y del podcast en general por año, por mes. En adelante es posible que lo puedas usar como un dato que te ayude con nuevos proyectos que tienes. Lo siguiente que vas a hacer si decides eliminar todo rastro de tu podcast pasado es avisarle a tu audiencia, déjale saber, mira, me estoy moviendo, esto es lo nuevo que estoy haciendo. Te lo he repetido varias veces porque es importante. A medida que le dejas saber a tu audiencia, es posible que haya gente que quiera seguirte. Cuando yo decidí moverme de profesión y cambiar de ser health coach a ser productora nuevamente, yo le envié un mensaje a mi audiencia en email dejándole saber que ya no iba a salir más desde el útero ni vivir con endo, que ya yo no iba a enviar más emails relacionados con salud. Le di un recuento de qué era lo que había pasado y que si alguien estaba interesada en lo nuevo que yo iba a ofrecer, que me contestaran ese email para unirlo a la nueva lista de correos. ¿Y sabes qué pasó? 3 personas se unieron. 3 personas es mejor que 0. Y para ti, quién sabe si son más. Y luego que haces eso, lanza tu podcast por todo lo alto. Haz una estrategia de marketing, haz una estrategia de branding, haz una estrategia de lanzamiento, de pre-lanzamiento y de lanzamiento. Ve por todo lo alto para que la gente se entere de lo que estás haciendo. Esto fue lo que yo hice con Alto y Claro y los números y las métricas van del cielo a la tierra, de cómo comenzaron en Lo que haces café a cómo están ahora en Alto y Claro. Y el tercer paso o la tercera cosa que debes tener en cuenta y en mente es hablar con tu audiencia, por más pequeña que sea. Pregúntale a tu audiencia, crea esa conexión con ella. Lanza encuestas en las redes, envía un correo electrónico diciendo lo que vas a hacer o haz una historia de Instagram contándoles esta aventura a la que te estás lanzando nuevamente. Y si estás empezando de cero, sin ningún tipo de audiencia, es cuesta arriba, pero no es imposible. ¿Qué puedes hacer para investigar más tu audiencia si no la tienes ahora mismo ahí cautiva, no tienes a nadie? Puedes meterte a Google y escribe una pregunta acerca de ese tema que vas a discutir. Vas a ver que Google te va a dar una primera información y luego van a aparecer una serie de preguntas. Esa serie de preguntas son las preguntas más frecuentes que hace la gente a Google. Déjate llevar por esas preguntas para de ahí saber cuáles son esos puntos de dolor de tu audiencia, qué son las cosas que preguntan, dónde tienen dudas y ya sabes entonces qué información puedes empezar a proveerle. Haz estos primeros 3 pasos antes de lanzarte a relanzar tu podcast. Te va a hacer la tarea mucho más simple y te vas a ahorrar dolores de cabeza. Tómate un momento para evaluar el contenido de ese podcast viejo. Haz esa auditoría de la que hablamos. Piensa en lo que quieres transmitir hoy y mira a ver si ese pasado encaja con el presente. No borres por miedo. Actúa de manera estratégica. Y ahora, después que tienes esta información clara, ¿vas a retomar ese podcast? Déjamelo saber en un mensaje directo por Instagram, me encuentras como Mayra Ortiz Nieves o, mejor aún, envíame un mensaje de voz a podcasterasmedia.com. Igual que lo harías por WhatsApp, envíame un mensaje que estoy loca por escuchar tu voz. Yo me despido por el momento, te escucho en el próximo episodio. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.